Así que una pregunta recurrente que surge es, ¿qué es exactamente un crucero de batalla y cuáles eran exactamente los roles que se suponía debía cumplir un crucero de batalla? Las dos cosas están algo relacionadas, porque hay algunos conceptos erróneos sobre los cruceros de batalla circulando. Y también, para ser justos, diferentes naciones construyeron cruceros de batalla para propósitos ligeramente distintos. Así que comencemos con quiénes realmente construyeron estas cosas. Bueno, definitivamente, los cruceros de batalla fueron construidos ya sea para o en los siguientes países: el Reino Unido, Alemania y Japón. Eso es algo en lo que todos coinciden. Quizá en Francia también se construyó al menos un crucero de batalla. Más adelante hablaremos de eso. Los cruceros de batalla casi se construyen en Estados Unidos. Hablaremos de eso en un momento. Y fueron considerados, pero nunca llegaron a construirse en Italia y los Países Bajos. Entonces, ¿cómo se define un crucero de batalla? Bueno, en realidad el término tiene una connotación un poco más antigua de lo que uno podría esperar. Por ejemplo, ya en 1893, justo al inicio de la era pre-Dreadnought, encontramos esto. Comentario hecho por el contraalmirante Samuel Long. Analizaré los deberes de los cruceros que acompañan flotas. Me enfocaré solo en los que sirven como barcos de vigilancia. Los cruceros de primera clase o de batalla pueden asignarse a las flotas, si es posible, para cumplir la función dada por Lord Howe a sus acorazados rápidos el 28 de mayo de 1794, es decir, el 1 de junio. Como describió el capitán Mahan, un escuadrón rápido atacando la retaguardia francesa. No parece imposible que la potencia ofensiva y la velocidad aumenten en futuros acorazados a costa de la protección blindada. Ahora, él no está describiendo cruceros de batalla como los entenderíamos hoy en día bajo cualquier métrica razonable, pero la idea de que un crucero de primera clase también podría llamarse crucero de batalla, es decir, el acorazado era un barco de batalla. Este crucero debía participar de alguna forma en la flota de batalla, eso ya está claro a estas alturas. Pero participar en la flota de batalla no significa participar en la línea de batalla, algo a lo que llegaremos un poco más adelante. Avancemos, y los japoneses construyen la clase Tsukuba e Ibuki de cruceros acorazados, que más tarde serían reclasificados como cruceros de batalla, pero en ese momento solo se veían como una evolución del tipo de crucero acorazado. Ahora, de alguna manera, podrías verlos como versiones pre-Dreadnought de cruceros de batalla, en el sentido de que la clase Invincible era un crucero de batalla del periodo Dreadnought, porque tomaron el poder de fuego de un crucero acorazado, que generalmente tendría 1 o 2 cañones grandes en cada extremo, y luego un montón de cañones secundarios en el centro del barco, y lo llevaron a la escala de los cañones de un acorazado. De 8 cañones de 9.2, 10 y 12 pulgadas. Sin embargo, esto en parte les impidió iniciar una revolución. Aparte del hecho de que el Dreadnought ya estaba en construcción durante gran parte del tiempo que ellos estaban siendo construidos, estaba el hecho de que, comparados con otros cruceros blindados, su velocidad no era nada del otro mundo. Su única ventaja sobre otros cruceros blindados era algo más de poder de fuego. Además, esto fue en una época en la que, sí, la mayoría de los cruceros blindados tenían, como dijimos, 8 cañones principales de 8, 8.2, 8.3, 9.2 o 10 pulgadas, ya sea 1, 2 o 4. Pero los acorazados pre-Dreadnought no estaban necesariamente completamente casados con la batería de 11 o 12 pulgadas, que por supuesto sería más grande que eso. Había acorazados de segunda clase con cañones de 10 pulgadas. Alemania había hecho experimentos con acorazados más pequeños con cañones de 9.4 pulgadas. Aunque era inusual que un crucero blindado tuviera cañones tan grandes como algunos acorazados contemporáneos, no era algo totalmente desconocido en ese tiempo. Ahora vamos al que muchos ven como el primer crucero de batalla real, la clase Invincible, aunque en ese tiempo no se les llamaba así. Se les llamaba cruceros blindados Dreadnought. Esto, en cierto modo, era una especie de encubrimiento porque Fisher no quería que todos adivinaran lo que estaba construyendo. Por supuesto, él acababa de construir el Dreadnought.
La característica principal del Dreadnought, además de ser más rápido y grande que acorazados previos, era su armamento solo de cañones grandes. Pero la forma en que la gente interpretó el significado de crucero acorazado tipo Dreadnought fue mirar el Dreadnought y decir, está bien. En comparación con la mayoría de los otros acorazados pre-Dreadnought, y de hecho con los barcos que Gran Bretaña había estado construyendo específicamente justo antes, el King Edward VII y luego el Lord Nelson, el Dreadnought no representó ningún aumento en el calibre de los cañones. Tanto los pre-Dreadnought británicos como el Dreadnought usaban cañones de 12 pulgadas, lo que representó el Dreadnought fue la eliminación de la batería intermedia en favor de más cañones de ese tipo. Y por eso la mayoría de la gente pensaba que el estilo Dreadnought significaba un solo calibre uniforme, en un calibre de cañón que ya era típico para ese tipo de barco. Cuando Fisher mencionó crucero acorazado tipo Dreadnought, muchos pensaban en los cruceros acorazados británicos, con distintos cañones de 9.2 pulgadas como arma principal, y decían que estaba bien. Está construyendo un barco solo con 9.2 pulgadas, propuesta no tan descabellada, considerando las últimas 3 clases de cruceros acorazados británicos. Como mencionamos, usaron principalmente cañones de 9.2 y 7.5 pulgadas. Pero ver eso en una disposición tipo Dreadnought con varias torretas dobles de 9.2 pulgadas no habría sorprendido a muchos. Pero resulta que Fisher no solo había tomado una enorme cantidad de potencia de calderas y la había pasado por un montón de turbinas para hacer que la clase Invincible fuera considerablemente más rápida que los cruceros acorazados de los demás. Decidió que crucero acorazado tipo Dreadnought era un crucero acorazado con los cañones del Dreadnought, por lo que le puso 8 cañones de 12 pulgadas en 4 torretas dobles. Ahora bien, es cierto que eso eran 2 cañones menos que el Dreadnought, pero gracias al uso de torretas en echelón en lugar de un par de torretas laterales como en el Dreadnought, técnicamente, al menos en ciertos ángulos muy específicos y estrechos, un clase Invincible podía disparar la misma andanada, es decir, 8 cañones como el Dreadnought, con igual potencia de fuego hacia adelante. A las torretas en echelón y laterales del Dreadnought no les importaba dañar la cubierta. Ambas podían disparar 6 cañones al frente. Pero para lograr velocidad y algo de armamento, aunque tenía una torreta menos, Invincible solo tenía aproximadamente el mismo esquema de blindaje que la generación anterior de cruceros acorazados, un cinturón principal de 6 pulgadas. Entonces, ¿para qué servían estas cosas? Al inicio, la justificación de Fisher era simple. Ante la amenaza de una flota alemana cerca de aguas británicas, Gran Bretaña debía concentrar la mayor parte de su marina moderna en un solo lugar. Gran Bretaña, para poder contrarrestar a la flota alemana. Terminarían los días en que la Marina Real era grande, pero distribuida mayormente por todo el mundo. Pero el problema residía en el ataque y la protección del comercio. Verán, muchas naciones tenían cruceros, pero si Gran Bretaña iba a concentrar todos sus acorazados en un solo lugar, entonces necesitaba concentrar una gran cantidad de cruceros, tanto del tipo blindado como protegido, en el mismo lugar. Para brindar una pantalla de flota para el reconocimiento y contrarrestar el reconocimiento enemigo, además de impedir ataques de lanchas torpederas o destructores, los cruceros, especialmente los pequeños, eran efectivos eliminando esas embarcaciones. Esto reduciría la cantidad de cruceros que la Marina Real podría usar para proteger el comercio. Y eso era un problema, porque ahora no había ni de cerca suficientes cruceros para considerar un sistema de convoyes, que era una de las opciones, lo cual recordaba a la época de la era de la vela. Pero si llevabas los cruceros más capaces a la gran flota que estaba por formarse, entonces ¿qué? Los cruceros restantes eran menos y tenían menor capacidad, por lo que uno o varios cruceros enemigos de alta capacidad podrían fácilmente evadir y destruir a los británicos de protección comercial, afectando gravemente el comercio. Así que la justificación inicial del crucero acorazado tipo Dreadnought era que todos estos otros cruceros más pequeños podían ser llevados a la gran flota.
El uso de cruceros acorazados tipo Dreadnought para proteger el comercio permitiría eliminar rápidamente a los asaltantes enemigos, ya que, a diferencia de otros cruceros, igualarían la velocidad de los enemigos. Por eso debían ser pasivos, ya que el comercio los obligaba a estar donde el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Estos barcos más grandes y rápidos, con su margen de ventaja en velocidad, podían cazar a los barcos enemigos, destruirlos de manera proactiva y mantener segura la ruta comercial para el comercio británico en curso. El hecho de que solo tuvieran aproximadamente la misma cantidad de protección blindada que la mayoría de los otros cruceros blindados no importaba tanto porque, con el nuevo control de fuego centralizado y sus grandes cañones de 12 pulgadas, podían simplemente quedarse fuera del alcance efectivo de los cañones enemigos y destrozarlos con proyectiles pesados. Los barcos enemigos no podrían responder, y si sus cañones alcanzaban esa distancia, la penetración sería tan baja que el cinturón de 6 pulgadas los protegería. No solo eran los cruceros enemigos, también les preocupaban los buques de guerra regulares. Alemania también había entrado en la carrera armamentista civil en lo que respecta a los transatlánticos, construyendo varios diseños muy capaces y rápidos. Pero una de las principales preocupaciones de la Marina Real era el potencial de que estos barcos fueran equipados con cañones y luego utilizados como asaltantes mercantes armados o cruceros mercantes armados, dependiendo de qué tan generoso quisieras ser, porque esos barcos tendrían suficientes suministros y mucha velocidad. Tendrían ventaja de velocidad sobre casi cualquier crucero británico, excepto los cruceros blindados tipo Dreadnought. Gracias a su gran tamaño, tendrían suficiente poder de fuego para perseguir y destruir varios barcos mercantes. Los Invincibles eran una solución muy grande y costosa para un problema que quizá no ocurriría en tiempos de guerra, porque sinceramente solo había unas pocas naciones allá afuera, obviamente Alemania siendo una de las principales, que pudieran reunir fuerza suficiente para amenazar incluso el limitado margen de cruceros protegidos y acorazados de la Royal Navy aún en estaciones extranjeras. Así, el crucero acorazado tipo Dreadnought tendría un papel principal al inicio de la guerra, según las justificaciones mencionadas. A finales de la década de 1900 también se les asignó un papel secundario. Estaban junto a la flota de batalla, aunque no eran parte de la línea de batalla. Esto se debía a que solo había una cantidad limitada de cruceros y cruceros mercantes armados que cualquier oponente podía desplegar. Después de que esos fueron destruidos o internados, ¿qué harías con tus caros pisapapeles? La conclusión lógica era traerlos de vuelta a la gran flota, ya que si los Invincibles eran eficaces eliminando cruceros enemigos en el extranjero, también lo serían como parte de una pantalla de flota. Y si iban a hacer eso, entonces eso significaría que ellos, junto con los otros cruceros protegidos y acorazados en la pantalla de la flota británica, tendrían la ventaja total de reconocimiento sobre la flota de batalla enemiga. Al menos, por supuesto, suponiendo que hubiera un oficial de señales competente en el crucero de batalla líder y que el almirante a cargo de los cruceros de batalla supiera lo que estaba haciendo. Pero en ese momento se daba prácticamente por hecho, para disgusto de muchos más adelante, pero aún así. Pero entonces te toparías con otro problema. Claro, los Invincibles han destruido todos los barcos de crucero enemigos que salieron a atacar el comercio en el extranjero. Ahora lideran la pantalla y han abierto un gran hueco en la flota enemiga, dándote toda la información sobre sus movimientos. ¿Ahora qué hacen? Asumen el papel que tenían antes los otros cruceros o fragatas en la era de la vela, quedándose atrás y dejando que la línea de batalla enfrente, ayudando quizá a repeler ataques de lanchas torpederas. Si todos tuvieran 9.2 pulgadas y algo más de blindaje para acercarse a los cruceros acorazados enemigos, esa podría ser la respuesta. Sin embargo, no tenían cañones de 9.2, sino de 12 pulgadas, y en una especie de profecía autocumplida, la gente los veía y pensaba, de nuevo, grandes y costosos, deberían poder hacer algo en la línea de batalla. Y aquí es donde muy a menudo la gente se equivoca, porque la gente dirá, está bien, sí, claro, los Invincibles se supone que deben eliminar a los cruceros enemigos en alta mar. Se supone que deben eliminar a los cruceros enemigos en la línea de exploración, pero luego también deben formar parte de la línea de batalla. Y, bueno, con un blindaje de 6 pulgadas, eso siempre iba a terminar mal.
Y, bueno, sí, estoy de acuerdo. Si pusieras un barco con blindaje de 6 pulgadas en la línea de batalla de una flota de la época de los Dreadnought, terminaría muy mal y todos lo verían. Por eso ese no era su papel. Así que, en este punto, voy a leer un extracto de Sir Reginald Bacon, quien fue asistente del almirante Fisher y más tarde siguió su propio camino en niveles bastante altos de la Marina Real. Él estuvo presente cuando se creó el crucero de batalla. Lo que dice, y cito, coincide con lo que Fisher decía entonces. Es solo que, bueno, Bacon lo expresó de una manera un poco más concisa y sin el estilo florido y en mayúsculas de Fisher. Así que él dijo, sobre los invencibles, la velocidad del invencible se fijó definitivamente en 25 nudos. Esto le daba ventaja sobre los transatlánticos alemanes, preocupados por ser cruceros mercantes armados. Hasta ahora, subsidiábamos con mucho dinero algunos de nuestros transatlánticos para competir con los alemanes, como ocurrió en la batalla entre el Cap Trafalgar y el Carmania, aunque no estaban hechos ni preparados para combatir. De hecho, una de las pequeñas notas de interés sobre el Titanic es que técnicamente sí tenía puntos reforzados para montar cañones, al igual que sus barcos hermanos Olympic y Britannic. Volviendo a Bacon, la discusión sobre el armamento del Invincible, cañones de 9.2 o 12 pulgadas, duró semanas. Al final, el cañón de 12 pulgadas ganó por una razón clara. Los barcos del tamaño y tonelaje de un Invincible justifican el costo, otra vez. Deberían tener un uso adicional al poder formar un escuadrón ligero y rápido para complementar a los acorazados en acción. Así que es un uso adicional, no un uso principal. Ahora, mucha gente dejó de leer en este punto y dice, complementar a los acorazados en acción. No lo sé. Continúa. Para hostigar a los barcos en la vanguardia o retaguardia de la línea enemiga, nunca se pretendió que enfrentaran acorazados por sí solos, pero fueron diseñados para ayudar en una acción general enfrentando a algunos de los barcos enemigos que ya estaban combatiendo contra nuestros acorazados. Esto tenía sentido, ya que los cruceros blindados se usaron en la línea de batalla en combates navales previos, como la batalla de Tsushima por los japoneses. Siempre se supo que un crucero blindado no tenía suficiente poder de fuego ni blindaje para enfrentar a un acorazado. Las armadas que usaron cruceros blindados en combate lo hicieron porque no tenían suficientes acorazados para enfrentar al enemigo uno a uno, como los japoneses en Tsushima, que perdieron 2 acorazados por minas al inicio de la guerra ruso-japonesa, donde los números eran similares o había superioridad. Los cruceros blindados habían actuado, como lo describió Bacon, para inquietar, hostigar y disparar a los barcos en la vanguardia o retaguardia de la línea enemiga. Y para Gran Bretaña, que tenía el mayor número de acorazados, no tenía absolutamente ningún sentido poner los cruceros de batalla en la línea de combate, porque ¿qué propósito podrían cumplir ahí? Los acorazados británicos ya eran más que numerosos para enfrentarse a los acorazados enemigos en un combate directo y estaban mucho mejor posicionados para hacerlo. Usar los cruceros de batalla como escuadrón rápido, con cañones de 12 pulgadas capaces de dañar a los acorazados enemigos, tenía mucho sentido. Encerrabas a la flota enemiga con la británica, que debería ganar porque tiene más acorazados, aunque todo lo demás sea igual. Pero entonces con tu escuadrón rápido o los interceptas en la parte delantera de la línea, en ese caso, básicamente estás cruzando la T, al estilo de la vieja escuela de la era de la navegación. Apuntas los cañones de 12 pulgadas de varios barcos a los acorazados enemigos líderes para destruirlos, hundirlos o dejarlos fuera de combate y forzar la dispersión de la línea enemiga. Esto da a tu línea de batalla una gran ventaja al navegar tranquila y constante, y pueden seguir destrozando a la flota enemiga, y cualquier barco que logre pasar más allá de los barcos iniciales dañados al frente puede ser aún más atacado por los cruceros de batalla, que además tienen la capacidad de retirarse en casi cualquier dirección que deseen en caso de que el enemigo decida intentar enfrentarlos. Si los cruceros de batalla quedan al final de la línea antes del combate, pueden atacar a los barcos que enfrentan a la línea de batalla británica y así evitar ser atacados por estos. De nuevo, tienes un día libre para disparar y dejar inutilizados los barcos en la popa.
Se retiran y son atacados por acorazados, cruceros de batalla, lanchas torpederas y destructores. Y eso significa que los elementos traseros de la línea principal de batalla británica ahora pueden concentrar su fuego en los siguientes barcos enemigos en la línea. Es similar a si los cruceros de batalla rodearan el frente, pero con menos interrupción en la formación enemiga, aunque igual son destruidos gradualmente. Entre la creación de los cruceros de batalla y su uso en la Primera Guerra Mundial, ocurrieron dos hechos importantes para la Marina Real Británica. En 1911, el almirantazgo dispuso que los cruceros tipo Invincible y posteriores fueran clasificados como cruceros de batalla. Cruceros de batalla surgieron para diferenciarlos de los cruceros acorazados anteriores. Es entonces cuando el término se usa formalmente. El otro gran cambio que se había producido era que la Marina Real ya no era la única marina con cruceros de batalla. Los alemanes también empezaron a construirlos y para 1913, el comandante de la Flota Nacional, luego Gran Flota, Sir George Callaghan, señaló que, al menos al operar con la Gran Flota, la función principal de los cruceros de batalla era enfrentarse a los del enemigo. Hay muchas razones, pero la principal es que los cruceros de batalla, por su poder y velocidad, pueden hacer que las embarcaciones menores se retiren si no están en la línea de batalla. Y, en consecuencia, si los cruceros de batalla del enemigo no son contenidos, su poder para infligir daño a barcos de tipos más débiles queda sin control. Y pueden asumir posiciones desde las cuales pueden concentrarse en o enfilada la línea de batalla, cubrir el ataque de cruceros ligeros y embarcaciones torpederas, etcétera, etcétera. Si el enemigo no tiene cruceros de batalla en su flota, la función de nuestros cruceros de batalla debe ser igualmente definida. Pueden ser empleados como una división rápida de la flota de batalla o se le puede dar libertad de acción comparativa al almirante al mando para atacar al enemigo de la manera indicada anteriormente que él considere mejor. De nuevo, los cruceros de batalla no deben estar en la línea de batalla. Él dice que, por su poder y velocidad, los cruceros de batalla pueden hacer que naves menores cedan el paso si no están en la línea de batalla, pero no sugiere que deban estar ahí. Él solo señala que, fuera de la línea de batalla donde enfrentarían acorazados, el crucero de batalla supera a cualquier otro, salvo quizá a los cruceros de batalla enemigos. Y puedes comprobarlo más adelante, casi en la siguiente línea, cuando menciona que los cruceros de batalla enemigos atacarán barcos más débiles, como cruceros y lanchas torpederas. Pueden concentrarse o enfiladar la línea de batalla, como decía el almirante Bacon, sobre atacar el frente o la retaguardia enemiga. Al final, él señala que si no hay cruceros de batalla con la flota o los enemigos han sido destruidos, estos deben actuar como una división rápida, según el almirante Bacon. Incluso ahora, aunque los cruceros de batalla enfrentan a sus equivalentes, aún no se integran en la línea de batalla. Todavía están en un papel de exploración, en parte para derrotar el intento del enemigo de usar sus cruceros de batalla en un papel de exploración. Y luego, suponiendo que o no son cruceros de batalla o que los cruceros de batalla enemigos han sido destruidos, entonces todavía haces lo siguiente. Ambas líneas de batalla se enfrentan y ahora atacamos el frente o la retaguardia de la fuerza enemiga con fuego de enfilada, esperando que ellos no nos estén disparando de vuelta. Esto se confirma porque en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, Callaghan volvió a escribir. En 1913, las maniobras navales fueron productivas al probar un escuadrón de cruceros de batalla en contacto con acorazados enemigos. Con visibilidad variable durante el día, a veces debían acercarse al alcance de los cañones. Esto podría ser o no deseable según las circunstancias y la composición de la fuerza enemiga. Si el enemigo tiene fuerza superior, los cruceros de batalla podrían dañarse o inutilizarse sin beneficio compensatorio. La lección es que los cruceros de batalla deben ir con cruceros ligeros como observadores, mientras ellos brindan apoyo. Esto permite a los cruceros ligeros resistir frente a todos, excepto barcos con poder igual o mayor que los cruceros de batalla tras ellos. En este punto, tras ejercicios donde cruceros de batalla enfrentaron acorazados, se vio que no terminó bien.
Callahan dice que, aunque los cruceros de batalla forman parte de la pantalla de la flota, deberían apoyar a los cruceros ligeros, ya que estos harán el reconocimiento de la flota enemiga. Los cruceros de batalla son la fuerza a la que los cruceros ligeros pueden retirarse, salvo que enfrenten fuerzas iguales o superiores. Los cruceros de batalla enemigos, por ejemplo. Esa es la doctrina británica sobre cruceros de batalla hasta y durante la Primera Guerra Mundial. Esa es la doctrina final sobre cruceros de batalla que también dicta su construcción. Bueno, no, porque al igual que los cruceros blindados variaban en tamaño, armamento y capacidades dependiendo de qué nación los construía y qué papel querían que cumplieran, los cruceros de batalla también diferían en tamaño, armamento y capacidades dependiendo de qué nación los construía y qué papel querían que cumplieran. Así que consideremos las otras dos naciones que realmente construyeron cruceros de batalla y veamos brevemente su doctrina. Los alemanes respondieron a la construcción de la clase Invincible británica con sus propios barcos, empezando por Von der Tann. Curiosamente, Von der Tann fue concebido originalmente como un crucero de batalla al estilo muy británico, con mucha velocidad, blindaje relativamente bajo y, en el caso de los alemanes, cañones de 11 pulgadas. Sin embargo, esto cambió porque Alemania se dio cuenta de que si Gran Bretaña estaba construyendo acorazados Dreadnought y cruceros de batalla, y teniendo en cuenta que este también fue el inicio del periodo en el que existía la campaña de Queremos 8 y no vamos a esperar. Era improbable que la flota de alta mar alemana igualara a los británicos en producción de acorazados. Eso significaba que, si había un enfrentamiento de líneas de batalla, la línea de batalla alemana estaría en desventaja numérica frente a los británicos, tal como habría sido en el periodo previo a los Dreadnought. Esto era un problema porque quien tenía más acorazados generalmente ganaba la batalla si todo lo demás era igual. Entonces, ¿qué hago? Los alemanes necesitaban algo para enfrentar a los cruceros de batalla británicos, porque no tenían nada adecuado, dedicando recursos adicionales, que obviamente los británicos habían desviado para construir cruceros de batalla, a la construcción de más acorazados. Sí, eso ayudaba a reducir la inferioridad numérica con los británicos, pero ellos sabían exactamente tu ubicación gracias a sus cruceros de batalla, abriendo un hueco en tu línea de exploración y luego pudiendo posicionar la gran flota de tal manera que los beneficiara a ellos y te dejara completamente en desventaja a ti. Así que tuviste que construir tus propios cruceros de batalla. Pero suponiendo que ganaras el enfrentamiento de cruceros de batalla, que obviamente los alemanes esperaban que así fuera, aún tenías el problema de que, incluso suponiendo que tuvieras la ventaja de exploración, seguías teniendo la desventaja numérica. Decidieron que sus cruceros de batalla tendrían que tener una protección de blindaje mucho mayor. Y si eso requiere sacrificar un poco de velocidad y un poco de poder de fuego en comparación con los barcos británicos, entonces que así sea. Porque con ese poco de protección adicional, los alemanes pensaban, pondremos nuestros barcos en la línea de batalla, esencialmente para complementar los números, agregando en términos generales un escuadrón extra o un escuadrón de batalla a su línea. ¿Esperaban que sus cruceros de batalla resistieran frente a acorazados enemigos? No, realmente no. En comparación con los acorazados británicos, los cruceros de batalla alemanes serían sustancialmente inferiores en potencia de fuego. Sí, tendrían una ventaja de velocidad, pero eso quedaría anulado por el hecho de que tenían que mantenerse en formación con los otros acorazados alemanes. Y así, el blindaje estaba ahí esencialmente solo para asegurarse de que duraran lo suficiente como para marcar la diferencia, idealmente durar lo suficiente para que los acorazados alemanes pudieran acabar con sus oponentes británicos y ayudar a los cruceros de batalla. Y por supuesto, al menos hasta que recibieran algún impacto en su maquinaria, los cruceros de batalla tendrían la oportunidad de retirarse si realmente era necesario. No se consideraban incursiones comerciales en el extranjero ni destruir asaltantes comerciales enemigos con los cruceros de batalla alemanes. Fueron diseñados, construidos y usados principalmente en la flota de batalla, primero como exploradores contra cruceros y flotas enemigas, y luego como parte de la línea de batalla. Esto explica muchas diferencias de diseño entre los cruceros de batalla británicos y alemanes. Curiosamente, en enfrentamientos directos entre cruceros de batalla, si todo lo demás era igual, las dos opciones de diseño prácticamente se anulaban. Los británicos tenían cañones de mayor alcance en un crucero de batalla de cierto año,
capaces de disparar más lejos y fuerte, anulando así la ventaja de blindaje alemana. Y los alemanes, aunque estaban disparando a barcos que tenían menos blindaje que ellos, como tenían cañones más pequeños, tenían que acercarse más para causar daño. Por supuesto, en el mundo real, eso no funcionó exactamente como se suponía que debía hacerlo, gracias a que BT arruinó la artillería de la flota de cruceros de batalla desde el inicio, permitiendo que los alemanes se acercaran lo suficiente para atacar y ser atacados por los británicos. Como mencioné en otros videos, los proyectiles británicos fallaron terriblemente, pero el mal funcionamiento de los proyectiles británicos no podía considerarse en el diseño de barcos alemanes o británicos. La razón por la que los británicos aumentaron el blindaje de 6 pulgadas en los Invincibles e Indefatigables a 9 pulgadas en los Lions, Queen Mary y Tiger fue porque ya existían los cruceros de batalla alemanes. Usaron blindaje que, según decían, debía protegerlos del fuego de cruceros de batalla alemanes a distancia media o larga. Y de hecho, esto realmente funcionó cuando otros problemas no estaban causando que los acorazados británicos explotaran. El HMS Tiger es un gran ejemplo, ya que resistió varios impactos de proyectiles alemanes de 11 y 12 pulgadas gracias a su blindaje de 9 pulgadas, y en menor medida esto también ocurrió con el Lion y el Princess Royal. Así que puedes ver algunas razones bastante lógicas para las diferencias de diseño entre los barcos británicos y alemanes. Los barcos británicos no están hechos para la línea de batalla, pero sí tienen un papel en la flota. Ante barcos con igual o mayor poder de fuego, solo hostigan, no combaten directamente. Mientras que los alemanes entran desde el principio, previendo que estos barcos tendrán algún tipo de papel directamente en la línea de batalla. Por eso nos sorprende que aumenten su blindaje. El caso interesante y atípico aquí es Japón, porque después de haber construido los Sugubas e Ibukis, luego ordenan el Congo en astilleros británicos y construyen sus barcos gemelos en Japón. Los japoneses tienen una flota de batalla más pequeña que la alemana y la basan en ello. Siguen la misma lógica usada antes de la guerra ruso-japonesa. Antes construían acorazados y cruceros blindados, ahora acorazados y cruceros de batalla. Cruceros para formar una sola flota combinada. Así que los japoneses ven sus cruceros de batalla quizás incluso más como unidades de la flota de batalla que los propios alemanes. Pero curiosamente, después de decidir que ese iba a ser el papel de los Congo, al menos inicialmente, optaron por un tipo de barco muy británico. Tienen menos protección que los barcos británicos de 13.5 pulgadas, pero más poder de fuego al usar cañones de 14 en vez de 13.5 pulgadas. Así que están adoptando una doctrina de crucero de batalla muy alemana, pero con un diseño de crucero de batalla muy británico. Ahora, como dije, esta doctrina sigue evolucionando. Durante la Primera Guerra Mundial, la clase Renown parecía una versión más armada del tipo Invincible, con blindaje de 6 pulgadas y cañones de 15 pulgadas, pero muy rápidamente, cuando entran en servicio, todos los miran y dicen, no, eso es una idea terrible. La batalla de Jutlandia respalda a quienes creen que es una mala idea. Y muy rápidamente les vuelven a poner blindaje de 9 pulgadas que, como ya establecimos, era al menos lo suficientemente bueno para resistir disparos de cañones de 11 y 12 pulgadas a largas distancias. Sin embargo, luego también surge el problema de los posibles futuros cruceros de batalla alemanes. Ahora, históricamente, por supuesto, sabemos que estas cosas estaban planeadas para tener cañones de 13.8 pulgadas y luego cañones de 15 pulgadas, pero los informes de inteligencia británicos de la época sugerían que los alemanes iban directamente a cañones de 15 pulgadas. Y por eso diseñaron el Hood de la clase Almirante. Al principio, se planeaba que tuvieran un blindaje más delgado que sus predecesores, pero no tanto como los Renown. Las lecciones de Jutlandia y las preocupaciones por cruceros de batalla alemanes mejor armados llevaron a un rediseño, tema que ya abordé en otro video. Hood salió con blindaje inclinado de 12 pulgadas en la cintura, al menos los niveles teóricos de protección de un acorazado británico completo del tipo Queen Elizabeth o del tipo Revenge, además de cañones de 15 pulgadas para repartir muerte y destrucción y una velocidad muy alta para asegurarse de que nadie pudiera escapar de ella.
Y esto muestra un cambio bastante interesante en la doctrina británica, porque la clase admiral restante, que en los documentos de diseño británicos se llamaba provisionalmente clase Anson, en realidad fue un paso más allá. Aunque no aumentaron el grosor del cinturón blindado que se había instalado en Hood, otros elementos de su esquema de blindaje distribuido sí se incrementaron radicalmente. Por ejemplo, Hood tenía un blindaje de 7 pulgadas sobre su cinturón de 12, mientras que en las 10 pulgadas, ahora los cruceros de batalla británicos eran básicamente acorazados rápidos, con protección blindada similar a un acorazado. Tenían el mismo tipo de poder de fuego que un acorazado, simplemente eran considerablemente más rápidos y, como resultado, considerablemente más caros. Esto ocurre incluso tras la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos siguen creando cruceros de batalla de la serie Alfabeto, entre ellos el Hood. Y luego barcos como el K2 y el K3, los J, los C, los H, y finalmente terminando con los G, específicamente el G3, porque aunque también existen los diseños de acorazados de las series L, M y N, una vez que se estabilizan en pares coincidentes, aunque al principio consideran básicamente el Hood, pero con 3 torretas triples de 15 pulgadas muy rápido, se dan cuenta de que quieren que, sea cual sea el cañón de sus nuevos acorazados, sea el mismo en los cruceros de batalla. Los cruceros de batalla tendrán el mismo poder de fuego que los acorazados. Van a tener casi el mismo blindaje o el mismo blindaje, dependiendo exactamente de qué opción de diseño estés viendo. Como el Hood, serán más rápidos, lo que exige barcos más grandes, veloces y costosos. Los británicos hacen todo lo posible por mantener esa proporción de armamento. Llegan varias propuestas con distintas cantidades de cañones de 18 pulgadas, pero cuando se ven obligados, principalmente por las restricciones en sus propios astilleros como infraestructura, a aceptar que si quieres un barco que esté fuertemente blindado y sea rápido, simplemente no puedes tener eso con cañones de 18 pulgadas sin exceder el tamaño de los diques. Tendrás que reducir el armamento, ya que no sacrificarán la protección ni la velocidad. Pasas de cañones de 18 a 16.5 y luego a 16 pulgadas, y cuando digo que no reducen la protección, el diseño final del crucero de batalla G3 tiene 12 pulgadas de blindaje inclinado sobre los espacios de maquinaria, lo cual, como en el Hood, es equivalente a las placas de acorazado contemporáneas de 13 o 13.5 pulgadas que en los Queen Elizabeth, los Revenge y los diferentes estándares estadounidenses es casi todo vertical, pero también tienen placas de blindaje de 14 pulgadas sobre los pañoles de municiones, también inclinado, lo que en realidad le daría a los G3 sobre los pañoles de municiones una protección de blindaje superior a cualquier acorazado que en ese momento estuviera siendo diseñado o construido en cualquier otra marina. Solo los N3, sus equivalentes en acorazados, tendrían mejor protección que ellos. Considerablemente más lentos y por ser más lentos, por lo tanto más pequeños, también podrían llevar cañones de 18 pulgadas, y de hecho, ese blindaje inclinado de 14 pulgadas en los G3 no tendría igual en ningún buque capital construido en cualquier momento de la historia, excepto por los Yamato, que eran considerablemente más grandes. Sí, el King George Quinter técnicamente tenía un blindaje un poco más grueso sobre sus pañoles, pero excepto en la popa y la proa, no estaba inclinado. A distancias medias y largas, la protección de los G3 sería superior. Así que podemos ver que la doctrina de los cruceros de batalla británicos en realidad evolucionó bastante entre los Invincibles y los G3. Los británicos ahora priorizan la protección, aunque sacrifiquen algo de velocidad. Y el mayor sacrificio ha sido en términos de poder de fuego, mientras que antes estaban muy enfocados en el poder de fuego. Los japoneses, en cambio, se fueron al extremo y comenzaron con los Kongo, porque su sucesor, los cruceros de batalla clase Amagi, apostaron todo al poder de fuego con 10 cañones de 16.1 pulgadas, así que 2 más que los Lexington en Estados Unidos, 1 más que los G3 y blindaje de 9.8 pulgadas. Eso habría terminado mal. Los alemanes ya no diseñaban cruceros de batalla desde que perdieron la Primera Guerra Mundial.
Pero es interesante notar que los Mackinson, aunque todavía estaban bastante bien protegidos, en realidad habían empezado a acercarse más al estilo británico antiguo, porque tenían el mismo blindaje que los Derfflinger, que era bueno, pero prefirieron mayor velocidad y poder de fuego en vez de más blindaje. Incluso los Ersatz Yorks conservaron el mismo blindaje que los Mackinson y Derfflinger. Tienen casi la misma velocidad que los Mackinson, quizá un poco más lentos según la fuente, y eligieron más poder de fuego. Así que es muy interesante ver cómo los alemanes y los japoneses, relativamente hablando, tendían más hacia lo antiguo. Los británicos priorizaban la armadura, luego la velocidad y al final el poder de fuego, mientras que la idea británica original era dar prioridad a la velocidad y el poder de fuego, dejando la armadura en tercer lugar. Fue difícil convencerlos de abandonar la idea de un crucero de batalla con cañones de 18 pulgadas, y esos son todos los que realmente construyeron cruceros de batalla definitivos. Mencionaremos que los 1047 para los Países Bajos serían cruceros de batalla por su blindaje ligero y alta velocidad. Los italianos consideraron algunos conceptos de cruceros de batalla en las décadas de 1910 y 1920, pero decidieron no seguir adelante con ellos. Y eso nos deja con dos naciones restantes, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos es quizás la más sencilla. Diseñaron y construyeron los Lexington tras años de considerar cruceros de batalla, pero no lograron que el Congreso aprobara el presupuesto. Los Lexington son interesantes porque mientras los japoneses con los Amarchis priorizaron poder de fuego, después velocidad y luego protección, los Lexington priorizaron velocidad, luego poder de fuego y protección, en un lejano tercer lugar. Fueron creados como los cruceros de batalla más rápidos, con velocidad inicial de 35 nudos, luego 33 y 8 cañones de 16 pulgadas. Eventualmente, sí comenzaron con un armamento de 14 pulgadas. Con solo 7 pulgadas de blindaje en el cinturón, estaban menos protegidos que cualquier otro crucero de batalla, excepto los invencibles e indefatigables originales, que al iniciarse los Lexington ya tenían casi 15 años de antigüedad. La mayoría de esta protección se sacrificó en intentos fallidos de llegar a 35 nudos. Y al final, el blindaje terminó siendo un elemento estructural porque el casco estaba construido de manera relativamente ligera. Aunque la Marina de Estados Unidos los llamó cruceros exploradores y algunos dicen que no eran cruceros de batalla, ¿cuál era realmente su función? Exploraba al enemigo y atravesaba sus cruceros de batalla para dar a la flota de Estados Unidos ventaja de reconocimiento a nivel de pantalla. Es prácticamente el único aspecto de la misión en el que todos coincidían en que un crucero de batalla podía, haría y debía hacer. Los británicos debían combatir a los asaltantes del comercio, tarea que no tenían Alemania ni Japón. En cambio, los alemanes debían ponerlos en la línea de batalla, misión que no tenían los británicos. Los japoneses sí la tenían. Todos coincidían, alemanes, japoneses o británicos, en que los cruceros de batalla debían mantener ventaja de exploración para su flota atravesando al enemigo. Cruceros de batalla combatiendo cruceros y dejando que los tuyos hagan el trabajo. Para eso se diseñaron los Lexington, así que los Lexington son cruceros de batalla. Si no me crees, observa cómo Estados Unidos los nombraba. Sí, existía la designación de crucero de exploración según el número de casco. Este documento, proveniente de la Oficina de Imprenta del Gobierno de Washington, Departamento de la Marina, Buró de Construcción y Reparación, 1919, es pequeño y maravilloso. Este es el libro para los astilleros, especificación confidencial para construir cruceros de batalla. Nota, no cruceros exploradores, cruceros de batalla. 1. Lexington. 2. Constellation. 3. Saratoga. 4. Ranger. 5. Constitution. 6. United States. Todos para la Marina de los Estados Unidos, con especificaciones de artillería y su equipo. En toda la publicación solo los llaman cruceros de batalla. Así que los Lexington básicamente son eso. Interpretación muy extrema de ese papel, incluso la Marina de los Estados Unidos lo reconoció.
porque sus instrucciones, si encontraban algo muy armado, eran usar su velocidad para alejarse, no retirarse, sino distanciarse lo suficiente para usar lo que la Marina de los Estados Unidos creía que sería su carta secreta: fuego de artillería de largo alcance. A más de 25.000, quizá 30.000 yardas, creían que funcionaría con fuego en picada, y creían que nadie más podría hacerlo. Y para ser justos, a 25 o 30.000 yardas, ese blindaje de cinturón de 7 pulgadas podría haber ofrecido un mínimo de protección, si no fuera por el hecho de que en realidad resultó que no podías acertarle ni a un granero a esa distancia con la artillería de principios de los años 1920. Hablaremos de Francia enseguida. Pero esto, con suerte, resalta el hecho de que, aunque tienes cruceros de batalla, diferentes naciones tienen ideas ligeramente diferentes sobre cómo deberían emplearse y, por lo tanto, sobre lo que son. Y eso puede llevar a ciertos elementos de confusión en el futuro. Volviendo a la pregunta, ¿qué es un crucero de batalla? Prácticamente lo único en lo que todos están de acuerdo es que tiene un papel de exploración de la flota para superar a los cruceros enemigos y defenderse de los cruceros de batalla enemigos. Lo demás depende de la Marina, pero esto hizo que se implementaran reglas prácticas interesantes. En el Reino Unido, alguien decidió que un crucero de batalla era cualquier barco fuertemente armado que superara los 25 nudos, lo que llevó a algunas ideas muy interesantes, como cuando el rey Jorge Bunteese apareció en los años 30 y al principio se les llamó cruceros de batalla. Cuando se diseñó el HMS Vanguard, se le llamó crucero de batalla totalmente blindado. No importa que casi todos hoy y en ese entonces los llamaran acorazados o acorazados rápidos. Pero una de las reglas generales más comunes y, para ser honesto, más útiles cuando se trata de determinar qué es un crucero de batalla, en comparación con los acorazados contemporáneos, idealmente contemporáneos en su propia marina, simplemente son más rápidos, con algo menos de protección y algo menos de poder de fuego. Eso puede ser ya sea en términos de tener menos cañones o cañones un poco más pequeños, y en general estas comparaciones tienden a ser ciertas. Los cruceros de batalla británicos, por ejemplo, si ves los Invincibles y los Indefatigables, tenían menos blindaje y menos cañones del mismo tamaño que los acorazados contemporáneos. Los cruceros de batalla de 13.5 pulgadas eran más rápidos pero con menos blindaje y cañones que los acorazados Dreadnought británicos del mismo calibre. El Renown y el Repulse tenían menos cañones del mismo calibre que los 10 Revengers de la reina Isabel, pero eran más rápidos y con menos blindaje. Incluso los G3 cumplían con esto porque, aunque eran barcos muy capaces, eran más rápidos. Tienen menos blindaje y poder de fuego que los N3, aunque ambos tienen 9 cañones. Los suyos son de 16 pulgadas frente a 18 pulgadas en los N3. Hood es la anomalía, pero podrías argumentar que esto se debe a que Hood fue construido varios años después de los Queen Elizabeth y los Revenges. Aunque Hood tiene igual protección y armamento, solo es más rápido, así que podrías argumentarlo. Cuando revisas las notas de la Marina Real sobre los acorazados que planeaban construir en la Primera Guerra Mundial, sí se les permitía eso. En comparación con esos acorazados teóricos, Hood tenía menos poder de fuego, potencialmente menos blindaje también, además de ser más rápido. Eso cubre el lado británico. Los Lexington, a diferencia de los South Dakota, tenían menos cañones de 16 pulgadas, menos blindaje, pero eran más rápidos. Los Congo, a diferencia de los Fuso e Ise, tenían el mismo calibre de cañones, pero menos cantidad, 8 contra 12, menos blindaje y mayor velocidad. Los Amagi, a diferencia de los Tosa, casi rompen el molde porque tienen igual número de cañones. Tienen 10 cañones de 16 pulgadas como los Tosa, pero son más rápidos y menos blindados. Esto mismo aplica para el von der Tann, los Moltke, el Seydlitz, los Derfflinger y todos los alemanes. Pero eso nos deja con 3 barcos bastante interesantes, todos de los años 30 y 40 que suelen ser tema de gran debate cuando se trata de clasificarlos como cruceros de batalla.
El más mencionado es el Scharnhorst, y parte del problema con el Scharnhorst es que no hay un acorazado alemán equivalente directo con el cual compararlo. Sí, están los Bismarck, pero los Bismarck se construyeron un poco después, mientras que normalmente se compara lo similar con lo similar en términos de año de construcción. Si comparamos el Scharnhorst con otros acorazados de su época, es claramente más rápido, incluso frente a la mayoría de los acorazados rápidos. Sobre el blindaje, es interesante. Según las fuentes sobre el Scharnhorst, puede haber algunas diferencias. Pero independientemente del valor exacto que le des al blindaje del Scharnhorst, su esquema de blindaje es, en términos generales, contemporáneo con los acorazados que existían en esa época. Ahora bien, es cierto que los acorazados rápidos sucesores que se construyeron a mediados de la década de 1930 generalmente estaban algo mejor protegidos que ella, ya sea por blindaje muy grueso, como el King George V, o por blindaje similar pero inclinado, como los acorazados rápidos estadounidenses. Pero sí tiene un nivel de protección bastante bueno, aunque también cuenta con estos cañones de 11 pulgadas, tiene un número similar de cañones que los acorazados contemporáneos, anteriores y posteriores, pero son más pequeños, de 11 pulgadas frente a 14, 15 o 16 pulgadas. Pero una de las cosas que generalmente no se dice o no se menciona con esta regla general de los cruceros de batalla es que, debido a la necesidad de velocidad y al armamento pesado, los cruceros de batalla generalmente son físicamente más grandes que los acorazados contemporáneos, al menos en desplazamiento y longitud. Scharnhorst no lo es. Scharnhorst es algo más pequeña. Aunque podrías decir que los Scharnhorst son cruceros de batalla, los británicos también los clasificaron así un tiempo. También es justo decir que el Scharnhorst puede verse como un acorazado pequeño y rápido, con algo más de velocidad, menos armamento, pero un blindaje bastante competitivo. A menos que te enfrentes al Duque de York, pero eso es otro asunto. Luego tenemos la clase Dunkerque francesa. Los argumentos sobre esto van y vienen mucho. Algunos dicen que los Dunkerque son completamente acorazados rápidos, otros dicen que son completamente cruceros de batalla, y otros se quedan en un punto intermedio. Suelo quedarme en un punto medio, aunque la diferencia es muy sutil. No me molesta si los llamas cruceros de batalla, acorazados, o si coincides conmigo, pues hay buenos argumentos para todas las opciones. Mi argumento suele girar en torno al hecho de que, aunque tienen un poder de impacto bastante decente con sus cañones de 13 pulgadas, los Dunkerques simplemente no tienen el mismo nivel de poder de fuego que los acorazados contemporáneos o los que vinieron inmediatamente después. Cuando todos los demás tienen una 14 pulgadas, o 8 de 15 pulgadas, o 8 de 16 pulgadas, o 9 de 16 pulgadas, 8 cañones de 13 pulgadas, aunque tengan un poco más de potencia de lo que parece, creo que cuentan como un armamento menor en cuanto a calibre y tamaño, aunque 8 cañones sea algo bastante contemporáneo en general. En cuanto a velocidad, son algo más rápidos que prácticamente todos los buques capitales contemporáneos, o al menos los acorazados contemporáneos, con la excepción de los cruceros de batalla. En blindaje, esto es lo que más me importa. Dunkerque, que fue diseñado principalmente como respuesta a los Deutschland, tiene un blindaje relativamente delgado. Definitivamente no es el blindaje que querrías en una pelea contra cañones de 14, 15 o 16 pulgadas, y eso, en mi opinión, la coloca realmente en la categoría de crucero de batalla. Mientras que Estrasburgo, al ser ligeramente rediseñado después de que salieron noticias sobre el Scharnhorst, tiene un blindaje algo más grueso. Esto al menos le da algo de protección contra buques capitales, poder de fuego naval que, como el Scharnhorst, me hace considerarla un acorazado pequeño y rápido. Pero esa es solo mi opinión. Y luego, por supuesto, está la otra, que seguramente molestará a la gente si realmente intentas argumentar el caso, que son los Iowa, porque obviamente todos saben que los Iowa son acorazados rápidos, así es como los trató Estados Unidos. Excepto que si usas la regla general, los Iowa son teóricamente sucesores de los South Dakota, pero también son más o menos contemporáneos de los Montana. Al compararlos con los Montana, estos tienen los mismos cañones de 16 pulgadas y 50 calibres pero más, 12 en vez de 9. Los Iowa son más rápidos y menos protegidos que los Montana,
lo que teóricamente los ubica como cruceros de batalla frente a los acorazados contemporáneos de su marina. Y por supuesto, también tienes el hecho de que hasta cierto punto fueron diseñados teniendo en mente a los Kongo. Pero hay un par de argumentos bastante sencillos en contra de eso. En primer lugar, por supuesto, está el hecho de que los Montana son muchísimo más grandes que los Iowa, mientras que, como ya hemos establecido, normalmente el crucero de batalla es el más grande de los dos entre el acorazado y el crucero de batalla debido a esa necesidad de velocidad. Y dado que, a las velocidades típicas de un acorazado rápido, con un buen nivel de protección, es difícil ver cómo podrían haber puesto todo eso en 45.000 toneladas e incrementado el armamento mucho más allá de 9 cañones de 16 pulgadas y 50 calibres. Si hubiera habido un acorazado rápido de 65, 60 y 70.000 toneladas con 9 cañones de 16 pulgadas como el Iowa, un Iowa mejorado, entonces podrías argumentar claramente que eso sería un crucero de batalla en comparación con los Montana. Pero el hecho de que ese no sea el caso, además de que, esencialmente, en términos muy básicos, el diseño del Iowa se basó en el South Dakota, que definitivamente es un acorazado, pero más rápido. Aumentaron el calibre porque la gente cuestionó pagar 10.000 toneladas solo por unos nudos más. Sí, los Iowa en realidad son acorazados, aunque según algunos criterios puedan parecer que encajan en el papel de crucero de batalla. Como dije hace un rato cuando estaba hablando de los Alaska, si quisieras tener un verdadero crucero de batalla equivalente a los South Dakota, entonces, si seguimos la regla general, serían más rápidos. Está bien, el IRA es más rápido, pero habría menos protección. Entonces, no blindaje inclinado de 12 pulgadas, quizá de 10 u 11 pulgadas, y tendrían cañones más pequeños, lo que es poco probable porque Estados Unidos apostaba por sus cañones de 16 pulgadas o tendrían menos cañones. Así que casi un estilo propio. 6 cañones de 16 pulgadas de 45 o 50 calibres en 3 torretas dobles con 9-10 pulgadas de blindaje inclinado, quizás un poco más, y 33 a 34 nudos y tal vez un desplazamiento de 42.000, 43.000 toneladas. Eso sería similar a un crucero de batalla estadounidense como los South Dakota. Los Iowa son una excepción en la filosofía de diseño de acorazados de Estados Unidos, porque de nuevo, como mencioné en otros videos, los acorazados estadounidenses, aparte de los Iowa, históricamente tienden a favorecer la protección y el poder de fuego sobre la velocidad, mientras que los Iowa definitivamente favorecen la velocidad por encima de casi cualquier otra cosa. También destacan en protección y poder de fuego. Esa fue una reflexión sobre qué es un crucero de batalla. Espero que te haya sido útil. Y si tienes algo más que te gustaría comentar, obviamente por favor continúa la discusión en los comentarios abajo. Hasta luego por ahora. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.